Muy buenas noches. Tomen asiento, tomen asiento. Vamos a esta noche meditar en la palabra. Y antes de ir a la palabra, vamos a orar. Vamos a pedirle a Dios que nos acompañe en este tiempo y podamos realmente oír su voz, porque a eso hemos venido. Padre Dios, te damos gracias por esta noche, por habernos traído aquí, por darnos este espacio, este lugar, este tiempo. Eres tú la razón de nuestra existencia y por ti y para ti hemos venido a este lugar. Toma tú nuestras preocupaciones, desánimos, nuestras limitaciones. Guarda nuestro corazón de todo tipo de soberbia, de autosuficiencia y permítenos oír tu voz esta noche. Suple toda carencia personal, Señor, del predicador, y que solo tu Espíritu sea el que esté hablando a cada uno de nuestros corazones conforme a nuestra necesidad. Te agradecemos, Señor, por la bendición que es poder oír tu voz. Nos ponemos en tus manos para que tú hagas conforme tu voluntad, para que destruyas todo argumento y todo pensamiento que se levante contra la verdad y contra ti, para que tú aplaques todo intento de injusticia de nuestro corazón, para gozarnos en la verdad. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Amén. Uno de los nombres que la Biblia le da a Jesucristo es admirable consejero. Esto aparece en Isaías 9:6, ¿no? Es decir, una de las características que iba y que tuvo Jesús mientras estuvo en la tierra tiene que ver con la capacidad de decirte algo o decirnos algo de manera definitiva que pueda llegar no solo a nuestra mente, sino a nuestro corazón y nos permita entender lo que podemos hacer, vivir, pensar, sentir y actuar. ¿Qué más admirable que esto de parte de Jesucristo? Ir donde Él, oír su voz y que esta voz realmente transforme nuestra vida. Jesucristo es el consejero admirable, porque lo que dice trasciende, porque lo que dice es verdad y porque lo que dice transforma nuestra vida. Lo vemos tomando algunos ejemplos en el capítulo 4 de Juan, cuando él se encuentra con la mujer samaritana, en el capítulo 3, cuando se encuentra con Nicodemo. Vemos las conversaciones que Jesús tuvo de manera tal vez rápida en muchas ocasiones cuando se le cuestionaba algo de parte de los fariseos, de los saduceos. Vemos la conversación de Jesús con Zaqueo. La palabra que él siempre daba era una palabra pertinente y oportuna para transformar la vida de aquel que le escuchaba entendiendo quién era él. Jóvenes, el venir a la iglesia no nos hace cristianos. Lo que nos hace cristianos es tener una relación personal con Dios a través de Jesucristo. A Dios lo conocemos por medio de Jesucristo. Y a Jesucristo lo conocemos por medio de su palabra, que es el consejo eterno para cada uno de nosotros. Lo interesante frente a esta realidad es que hoy en día somos llamados constantemente, y esto no de ahora, solo que ahora tal vez es más fuerte todavía, a olvidarnos de cualquier consejo de cualquier persona que sea distinto a lo que yo pienso o quiero. Yo lo he oído, seguramente tú lo has oído en televisión, de profesionales en la conducta, ¿no?, que van en estos programas de las mañanas sobre todo, donde el consejo para los jóvenes es: nunca le hagas caso al que te dice lo que tienes que hacer, por ejemplo. Nunca, así me acuerdo bien la palabra, nunca.
No andes con aquellos que te quieren decir qué pensar. Y es bien interesante porque en nuestra vida nos vamos dando cuenta que tenemos que aprender cosas, ¿no? Porque si no, el cerebro, vamos a decir así, de algún modo se queda vacío, sin ningún tipo de noción de lo que toca hacer, vivir o andar. Cuando si los que tienen hermanitos chiquitos saben, ¿no? Al niñito o a la niñita hay que ir hablándole, enseñándole, diciéndole haz esto, haz lo otro. Y los que ya han gozado, hay una edad pues donde a nosotros también nos ha tocado que todo es por qué, ¿no? Y los niños te van preguntando por qué esto, por qué lo otro, por qué acá. Y también nos desafían, ¿no? Cuando dicen, pero tú has dicho esto y has hecho lo otro, ¿no? Porque necesitamos aprender. Y la juventud de ahora, la niñez de ahora, vamos a decirlo así, ahí empieza. Se le va enseñando que lo único bueno que tiene en la vida es lo que piensa y siente. Y que si tú piensas y sientes algo y esto te gratifica, te da tranquilidad suficiente, esa es la verdad. No lo que está pasando, sino la verdad es lo que tú sientes. Entonces, si yo siento que esto está bien, lo tengo que hacer. Si yo siento placer en alguna actividad, entonces, ¿por qué está mal? Si a mí me gusta hacer esto, entonces está bien. Mira, una de las realidades que estamos viendo que es la violencia en las calles de toda nuestra ciudad, no es que hay una parte de nuestra ciudad, de la Gran Lima, donde se pueda vivir en paz. No, en cualquier lado pasa, absolutamente en cualquier lado. No hay lugar donde estemos libres de un asalto, de un robo y con violencia. No hay lugar, ¿ah? Yo vivo acá a la altura del Trébol, de Javier Prado, y de cuando en cuando por el parque, cuando saco a pasear a mis mascotas, encuentro un serenazgo. ¿Por qué? Porque han robado, pues, ¿no? A la vuelta de mi casa, el otro día mataron a un joven, ¿no? Porque no se dejó robar el carro, ¿no? Él pensó que se salvaba tirando la llave dentro de la cochera, ¿no? Y el asaltante de molesto lo mató y se fue. Eso es producto de este pensamiento. Si te gusta, hazlo. Si te sientes bien, hazlo. Ya no es cuestión de qué cosa está bien, sino lo que tu corazón dicta. Pero entonces, ¿cómo vivir? Si lo que está bien es lo que tu corazón dicta, imagínate aquí nomás todo el conflicto que hay entre todos nosotros. Date cuenta de eso. El cuestionamiento que puede haber entre todos nosotros a lo que cada uno piensa y dice. Porque el cuestionamiento viene, ¿por qué me vas a imponer lo que tú dices? Si lo que yo siento es otra cosa. Sí, pero tú tienes que respetar. Es más, mira, ahora veía un noticiero de un partido, en los exteriores de un partido de fútbol, no aquí, y a mí me impresionó, porque tú veías la masa de gente que estaba casi descontrolada, donde la masa de gente atacaba a la policía, y donde la policía puso un cerco de caballos, ¿no? Y donde solo podían pasar, si no me equivoco, los que iban a entrar al estadio o tenían entrada al mano, no entendía muy bien eso. Pero lo que me llamó la atención es que ellos estaban poniendo en orden y se notaba que no todos podían pasar y solo algunos. Y en un momento toda la masa se empezó a empujar a los policías, incluso a los caballos, y la policía los empezó a empujar y les empezó a tirar cachiporras, ¿no? Que es el arma no letal de la policía antiguamente, ¿no?
Y para mi sorpresa, ¿sabes lo que dijo el locutor? Que están agrediendo a los hinchas que están pacíficamente parados ahí esperando entrar. Porque él sintió que era así. Y esa era la verdad. Porque, entre comillas, cualquier acto de violencia está mal, ¿no? No importa que sea correcto o para intentar imponer orden. ¿Por qué? Porque todos ya hemos crecido pensando que el orden no lo establece nadie más, sino solo tú. Y que nosotros nos podemos respetar grande y ricamente, ¿no? ¿Cuál es la diferencia entonces entre la gente común que no conoce a Dios y nosotros? Y de eso se trata lo que vamos a hablar el día de hoy. Vamos a hablar de la suficiencia de la palabra de Dios. Y es fundamental entender la suficiencia de la palabra de Dios para tener un orden en nuestra vida. No simplemente un reglamento moral, sino para que tú sepas que hay un orden sobre el cual tú puedes pensar, reflexionar y decidir. Porque la vida no puede ser lo que quiero, eso hago. Es como en medio de la juventud y de esos pseudos maestros de los colegios hoy día, ¿no? Que incentivan la sexualidad, pero responsable, ¿no? Ahora, yo te pregunto, de repente acá todavía hay bien muchachitos, ¿no? Un chico, una chica de 12, 13 años, ¿qué sexo responsable puede hacer? Dime. A la vuelta de mi casa hay un colegio y ahí los veo a los chiquillos de 12, 13 años, ya enamorados, abrazados, dice. ¿Cuál es el futuro de una relación de 12 y 13 años? Es más, yo me pongo a pensar, los veo y me pregunto, ¿y de qué hablan? 12, 13 años. ¿Del programa de televisión? ¿De YouTube? ¿De internet? Ahora, ¿hablan cosas limpias, sucias? ¡Ay, no juzgues! Pero ¿cuál es el futuro de una conversación así? Mira, yo sí te digo, no sé si querrás decirme, pero usted piensa mal. No, pues lo único que les queda hacer es tener sexo, ¿no? Sino, ¿qué es otra cosa a los 12, 13 años? ¿Qué futuro vas a decir? Sí, yo voy a acabar el colegio por ti. Y seremos felices. ¿Te das cuenta? No, con mi fútbol te voy a dar una casa, ¿no? ¿Qué más? No sé. O con mi música, ¿no? O la chica dice, yo cuando sea cantante te voy a hacer que viajes conmigo por todo el mundo. ¿No? ¿Te das cuenta lo mediático que es eso? Simplemente viven el momento. Pero a ellos se les dice, no, tú eres libre de hacer con tu cuerpo lo que quieres, ¿no? A los 12, 13 años. Todo eso tiene que ver con la ideología de género, ¿ah? No solo es la práctica, digamos, torcida de la vida sexual entre hombres o entre mujeres. Y tiene que ver la ideología de lo que este congresista está asusando ya aquí, que muchos dicen, no, eso es ideología de género, de hablar que los niños pueden tener sexo libremente. Ahí creo que puedes entrar hoy día al portal de RPP, creo, ahí está, ¿no? Porque la exministra de Educación, que es progénero, de apellido Pablo, ella está en contra de lo que este congresista dice, pero esa es la ideología de género. Tú mira a la ministra de la Mujer de España, ella promueve y dice que los niños tienen derecho a tener sexo. Eso sí, pero no obligados, ¿ah? Mira, la verdad es que a un niño tú le hablas y le ofreces un caramelo, un juego de video y puedes tener sexo. Sin malicia, te digo así, sin la malicia del niño o de la niña. Somos niños, tenemos que madurar. ¿Qué hacer en un mundo donde lo que tú piensas está bien si te gusta? Mira el nivel, eso es, ¿no? Si te gusta, hazlo. Si te sientes bien, hazlo. Esa es la verdad. Mira, el libro de los Salmos en ese sentido es sumamente rico. Porque el libro de los Salmos nos va a hablar de una variedad de sentimientos.
Por ejemplo, el Salmo 18 nos habla de problemas o emociones personales que se van encontrando en el corazón. Cuando la gente te dice de repente, tú dices, yo soy cristiano, voy a la iglesia, ¡ay, qué aburrido! Mira, no hay nada más aburrido que simplemente, y en todo caso te digo, sentarte frente al televisor o a una pantalla y ver cualquier cosa, ¿no? A ver qué pasa. Porque hoy en día es así, ¿ah? Mira, todavía por lo menos en mi época, uno más o menos había un horario y veía, esto dan, esto dan, esto dan. Ahora ustedes, los más muchachos, ya no hay horarios para nada, ¿no? Ya todo está ahí, ¿no? Pero lo peor es que se abre el teléfono, la tablet, la computadora, lo que sea, y empiezas a ver un montón de cosas inútiles, inservibles para saber qué pasa y qué es. Entre tus amigos y lo que cualquiera manda o sube ahí. A veces te ríes, a veces no, ¿no? Tonteas aquí, tonteas allá, jiji acá, jaja acá, mira cómo baila, mira cómo hace ejercicio, hora y media. Sin ningún sentido. No, pero ¿qué tiene de malo? Sí, pues no tiene nada de malo. Ver no tiene nada de malo. Lo malo es que has perdido el tiempo 1 hora y media de tu vida. Sin ningún sentido. Simplemente, ay, no, quería ver nada más, ¿no? O cuántas veces has dicho, no, ahora sí me acuesto temprano, ¿no? Y abres el celular en la cama, ¿no? 3 de la mañana. ¿No? Ay, qué feo, mira, solo quería ver 2, 3 videitos. Así pasa, ¿no? Terrible. Y entonces perdemos el tiempo. Perdemos el tiempo en lugar de dormir, que es necesario. Perdemos el tiempo en lugar de leer, que es mucho mejor. Pero sobre todo perdemos el tiempo que pudiéramos invertir y pasar delante de la presencia de Dios, conociéndole y permitiéndole a Él transformar nuestro entendimiento. Como dice Romanos capítulo 12, 1 y 2. Que transformemos nuestro entendimiento a través de la palabra. ¿Ves? Ahora, la palabra es riquísima en ese sentido. Como te digo, el Salmo 18 habla de problemas y emociones personales encontradas. Hay otro salmo que es impresionante, que habla de la depresión y de la confusión interna cuando a ti no te da cólera o no te parece injusto que el malo prospere, engorde, sea felicitado y reconocido. Sí, ¿no? Y hasta puede crear amargura en tu corazón. Mira, lees el Salmo 73 y tú te vas a dar cuenta, el autor es Asaf, cómo él se llena de amargura al ver esa realidad en la vida que le rodea y al entender que él, digamos así, aparentemente va de mal en peor. El rey David una vez se encontró en una situación tremendamente de quebranto. Porque él había actuado conforme su corazón y simplemente por el deseo de una mujer llegó a matar al esposo de ella, Betsabé, ¿no? El Salmo 51 es la expresión de la tristeza y del dolor de su corazón. Y en el libro de los Salmos y en general en todo el Antiguo Testamento, algo que podemos aprender es que en cualquier tiempo Dios nos puede ayudar a sostener, ya sea de angustia, de confusión, de inquietud, de dolor, de amargura. Porque Dios tiene un consejo sabio para cada una de las situaciones de nuestra vida. Aún si tú tienes una experiencia de violencia o de dolor físico en tu vida. Porque ¿sabes qué? El Evangelio no tiene que ver con que todo esto que tú ves desaparezca un día, aquí. El Evangelio tiene que ver con que todo esto va a desaparecer cuando el Rey de Reyes y el Señor de Señores, que es Jesucristo, venga a imponer su reino eterno y celestial. En ninguna parte la Biblia dice que nuestra vida va a ser pacífica, tranquila, llena de mariposas, flores y linda música de fondo. Es más, 1 Timoteo 3 dice que los postreros días serán tiempos violentos, peligrosos. La buena nueva del Evangelio tiene que ver con tener una mente transformada frente a la realidad de los hombres y mujeres que hoy viven pensando solo en sí mismos y procurando su propia satisfacción, no importa cómo lo hagan.
La Biblia es el libro por excelencia del ser humano, de los creyentes y no creyentes. La Biblia fue leída o ha sido leída por hombres y mujeres antibiblia que menos tal vez pensamos. Federico Nietzsche leyó la Biblia. Marx leyó la Biblia. Jean-Paul Sartre y su esposa, que eran pervertidos, pedófilos, leyeron la Biblia. Algunos de ellos para contradecirla. Otros de ellos simplemente tuvieron que callar frente a la realidad del Evangelio. Porque algunos entendían que es necesario Dios para entender la existencia humana. Por eso no había que leer la Biblia. Porque en la Biblia vamos a encontrar verdades eternas y trascendentes como grande es Jehová, el Salmo 145. La realidad humana interior, lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado, Salmo 51:2. Pero dentro de toda la Biblia hay una parte inspirada por Dios que le permitió a David escribir, que es el Salmo 19, versículos del 7 al 14. Esta es la declaración más monumental de la suficiencia de las Escrituras que de repente jamás en la vida pudiéramos haber conocido o entendido. El Salmo 19, desde el verso 7 hasta el 14. Donde habla de la trascendencia y de la suficiencia de las Escrituras. Yo quisiera llamar tu atención a 7 cosas que este libro nos va, o este pasaje de las Escrituras nos va a permitir encontrar. Vamos primero a los primeros 2 versículos que vamos a ver esta noche, rápidamente. En realidad es para impresionarnos y quedarnos paso a paso entendiendo la trascendencia de las Escrituras. Pero no tenemos toda la noche, así que vamos a avanzar con rapidez. Versículos del 7 al 9. La ley del Señor es perfecta, que restaura el alma. El testimonio del Señor es seguro, que hace sabio al sencillo. Los preceptos del Señor son rectos, que alegran el corazón. El mandamiento del Señor es puro, que alumbra los ojos. El temor del Señor es limpio, que permanece para siempre. Los juicios del Señor son verdaderos, todos ellos justos. Vamos a ver 7 cosas que la palabra de Dios te puede dar a ti. Para ser un hombre, una mujer que piensa, que siente y actúa en la verdad y de manera coherente. Que no te mueves simplemente por el impulso, sino que eres consciente de lo que estás decidido a hacer. Primero dice, la ley del Señor es perfecta, que restaura el alma. La palabra ley tiene que relacionarse al Antiguo Testamento. Cuando el salmista habla, cuando David escribe este salmo, se está refiriendo al Antiguo Testamento, a lo que los judíos llamaban la Torá, que era la palabra revelada de Dios para Israel. ¿Qué está diciendo David? Que este libro, que en su época se llamaba la Torá, que estaba en proceso de elaboración, vamos a decirlo así, esa palabra revelada es la palabra que él necesita en su vida. Que esa palabra es la palabra para lo que va a creer. Que esa palabra es la necesaria para formar el carácter que él tiene. No para tener el mismo carácter, todos acá tenemos distintos caracteres, ojo. Por más de repente que algunos de ustedes sean hermanos, todos tenemos distintos caracteres. En la palabra de Dios uno aprende a poder desarrollar su propio carácter y no a vivir en función de los demás. Esa es la gran riqueza de la palabra de Dios. Te da que creer, te forma el carácter y obviamente nos enseña a vivir de manera correcta. ¿Qué dice que es la ley de Jehová? Es perfecta. Mira, hay un montón de palabras que nos permiten entender lo que significa perfecto. No solo tiene que ver con infalible, tiene que ver con la idea de entero, de completo, de suficiente.
Significa que cuando yo voy a la palabra, yo encuentro aquí todo, encuentro lo suficiente. ¿Lo suficiente para qué? Para toda mi vida. Para pensar, para sentir, para actuar. Tiene que ver con la relación con mis padres, con mis hermanos, con mis hijos, con mis amigos. Tiene que ver con cómo puedo aprender y decidir qué debo hacer. Y esto, el rey David lo escribe inspirado por el Espíritu Santo, entendiendo nuestra imperfección, nuestra insuficiencia y el carácter incorrecto que muchas veces tenemos. ¿Qué dice el verso 7? Restaura el alma. En algunas versiones dice convierte, ¿no? Mira, ¿qué te está diciendo? Que no importa el dolor que pueda haber en tu corazón, Él puede restaurar, darle nuevamente la forma correcta. Él la puede convertir. Si quieres, le da una nueva forma y se puede decir, esto es nuevo, realmente nuevo. 2 Corintios 5:17 dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es nueva. La idea también tiene que ver con revivir, refrescar. Pero en realidad la mejor palabra de pensar qué es lo que hace la palabra de Dios en ti, te transforma. ¿Y qué transforma tu alma? ¿Qué es el alma? Es tu corazón, donde radica tu ser entero. El alma no tiene que ver, o tu corazón no tiene que ver con el órgano. Tú no eres cerebro, corazón, hígado, aunque a algunos parece que fueran solo hígado, ¿no? Pero no. Somos lo que es nuestro corazón. Y lo que gobierne tu corazón, gobernará tu vida. Tu corazón es lo que eres interiormente en ti. Si quieres, es la parte espiritual o la parte no material tuya que finalmente, realmente tú puedes decir, aquí estoy yo. Este soy yo. Y acá todos somos mayores, ¿no? ¿Te has puesto a pensar alguna vez? Un montón de veces me he puesto a pensar, a veces tenemos un recuerdo, simplemente nos ponemos a pensar cuando tenía 5, 6, 7 años. Y tú sigues siendo el mismo, ¿no? O la misma. Pero mírate, ya estás grande, te has caído, te has roto acá, has trabajado, te han gritado, y tú te das cuenta que ahí sigues tú mismo, tú misma, ¿no? Increíble. Ahí estás. Parece que tuviera 6 años, pero ya, pues el cuerpo dice que ya no tiene 6 años, ¿no? La palabra de Dios te permite entender cabalmente quién eres y qué es lo que tú necesitas. ¿Y por qué yo debo ir a las Escrituras? Porque la Escritura, segunda cosa, es digna de confianza e imparte sabiduría. Mira lo que dice el verso 7, Salmo 19. El testimonio del Señor es seguro, que hace sabio al sencillo. ¿Qué significa testimonio? Testimonio es que la Biblia es el testigo divino. La Biblia es el testimonio seguro sobre lo que Dios es y lo que Dios hace en aquel que le busca. En la Biblia encontramos el testimonio acerca de la verdad. Tú abres este libro y tú vas a encontrar Dios es, Dios hace. La Biblia es el libro de Dios, es la historia de Dios, no es del hombre. Es la historia de Dios, lo que Dios está haciendo con nosotros los seres humanos pese a que nosotros nos rebelamos contra Dios. Todos aquí somos rebeldes, ¿ah? No solo a nuestros padres, sino fundamentalmente y principalmente a Dios. Y por eso vivimos como vivimos. Por eso nos enredamos en lo que nos enredamos. Porque somos rebeldes al testimonio de Dios. Pero ¿qué dice ese verso 7? El testimonio
Es decir, la palabra testifica quién es Dios y lo que Él demanda de nosotros, pero dice inmediatamente que el testimonio del Señor es seguro. Significa entonces que lo que dice la palabra es inquebrantable, inamovible, inconfundible, totalmente confiable, y podemos descansar en lo que ella dice. Así que cuando tú encuentras una verdad en la palabra, esta jamás va a cambiar. Pase el tiempo, pasen los años, no va a cambiar. Al punto que te garantiza que la palabra de Dios, que es fiel, hace sabio al sencillo. Sencillo significa una puerta abierta. De esa expresión, una puerta abierta, viene la palabra sencillo. Para nosotros sencillo es alguien que no se complica, ¿no? Que tú la ves y ya te das cuenta cómo es esta persona. Sencilla. Lo contrario puede ser hipócrita, ¿no? ¿Será verdad lo que me dice o será mentira lo que me dice? Toda la vida me dice tal cosa y nunca cumple. Muy bien. Sencillo es puerta abierta. Que tú ves a esa persona. La palabra de Dios te permite vivir de manera sencilla, sin dobleces, sin máscara. El sencillo se vuelve sabio cuando oye la palabra, se somete a ella y vive conforme la sabiduría de Dios que Él nos enseña en su palabra. Nosotros somos necios. Necesitamos la palabra de Dios para tener astucia, para tener conciencia de lo malo y poder decidir por lo bueno. Solos no podemos. La palabra de Dios es suficiente porque la Escritura es recta y produce gozo. ¿Qué dice el Salmo? Los preceptos del Señor son rectos que alegran el corazón. Es decir, la palabra de Dios va a permitir que tu corazón sea transformado, tu carácter llegue a ser lo que Dios quiere que tú seas. Por eso te puso en este tiempo, por eso te hizo hombre, por eso te hizo mujer, por eso hablas castellano, no otro idioma. Por eso a algunos les ha dado la capacidad de aprender varios idiomas, a otros no. A otros les ha dado habilidades en el deporte, a otros no. A otros les ha dado habilidades en la ingeniería y a otros les ha dado una gran imaginación. Porque Dios quiere que seamos diferentes y vamos a poder ser diferentes solo y solo si nos acercamos a la palabra de Dios. Porque solo en la palabra de Dios tu corazón va a encontrar satisfacción y alegría. Si tú te das cuenta, hoy día las ideologías modernas nos quieren unificar a través de conductas y usualmente estas conductas son degradantes. No de la formación de tu carácter, sino de la formación de tus vicios. Mira, tal vez no nos llame la atención, pero hay drogas legales, ¿no? Como el alcohol, como el tabaco. Pero mira, las cosas no se quedan ahí y en muchos países la marihuana ya es legal. En algunos dicen, no, es legal, pero como medicina, ¿no? Y en otros es legal y se puede consumir. Entre comillas, con topes para evitar su mal uso, dice. Mentira. Y en muchos otros países se quiere legalizar las drogas en general. Vivimos tiempos donde necesitamos entender lo que es la rectitud. Solo a través de la palabra tú entiendes lo que es recto. No de la moralidad, ojo. La moralidad puede ir variando porque en tu casa pueden decir ciertas cosas, en la otra casa otras cosas. Tú incluso puedes pensar de una manera u otra, pero la palabra nos enseña lo que es justo y recto verdaderamente y siempre. Por eso el Salmo 119 en el versículo 105 dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino.
Te permite ver dónde pisas y te permite ver hacia dónde vas. Te permite ver tus pies y te permite ver el camino. Por eso necesitamos la palabra de Dios. Y esto no tiene que ver con qué edad tienes. Esto no tiene que ver con que si vas a ayudar en la iglesia o no vas a ayudar en la iglesia, ¿no? Esto tiene que ver contigo y Dios. Ay, pero qué aburrida. Muy bien, pues. Pero ¿qué quieres para tu alma? ¿Trascendencia o simplemente vivir el momento y andar como sea? Mira, allá por los años 70, 80, sobre todo en el Perú, los 80 fueron la década de la explosión de la libertad sexual, entre comillas, donde se empezaron a dejar muchas de las formas o tradiciones de nuestra sociedad por vivir el sexo libre. Sí, el sexo da libertad. Y empezaron a aparecer los hijos por aquí, los hijos por allá. ¿Y dónde está la libertad? Por eso ahora la solución para esas cosas es el aborto, ¿no? Una solución que tiene que ver solo con la mujer, la verdad, ¿no? No sé dónde está la libertad de la mujer, porque la que practica un aborto lleva sobre su conciencia y solo ella este problema. Te lo digo porque he conversado con tantas chicas que incluso algunas celebran el cumpleaños de su niño que no llegó a nacer. No es cuestión de decir lo saco, porque es una vida. Y toda mujer embarazada sabe que tiene una vida que es distinta a la tuya, mujer. Solo con la Biblia podemos entender estas verdades. Solo con la palabra de Dios podemos entender la realidad que se nos presenta adelante. ¿Y por qué? Porque la Escritura dice que es pura y alumbra los ojos. Versículo 8. El mandamiento del Señor es puro, que alumbra los ojos. La palabra mandamiento apunta a lo que la Biblia dice, no es opcional. Hay que atender. Ah, pero si no quiero, yo no lo hago. Soy libre. Muy bien. La Biblia y Dios no te va a obligar. Pero cuando utiliza una palabra Dios, te está advirtiendo. El mandamiento es algo que debes tener en cuenta. Pero Él no me puede obligar, correcto. Pero si tú no tienes en cuenta esto, te tienes que atener a las consecuencias. La Biblia no es un libro de sugerencias, ¿ah? La Biblia es la revelación de la verdad y lo necesario para vivir estos días. Dice que la palabra de Dios, el mandamiento del Señor, es decir, la indicación de Dios es puro, es pura. Eso no se refiere a que es cucufato, se refiere a que es coherente. Te doy un ejemplo, mira, la palabra de Dios dice que Dios nos creó hombre y mujer, nada en medio, hombre y mujer. Y creó el hombre y la mujer para formar una familia a través del matrimonio. Dos seres distintos, un hombre y una mujer, se unen en un compromiso para toda la vida y en ese compromiso usualmente tenemos hijos a los cuales nos comprometemos, los que nos hemos comprometido a estar juntos toda la vida, a criarlos. Instruye al niño en su camino. Instruye a cada uno de tus hijos conforme lo que son. Hombres, mujeres, alegres, callados, deportistas, intelectuales. Eso te dice la Biblia. Si quieres, no obedezcas, pero atente a las consecuencias. La Biblia es coherente. Dios dice que crea un hombre y una mujer, del hombre y de la mujer, de la unión sexual de ellos nacen hijos. Es coherente. El hombre es incoherente. Mira, hace unos años, recuerdo ahorita, uno de los ministros, su hijo, atropelló a otro muchacho saliendo de una discoteca, ¿no?
Y el escándalo, ¿no? Que no lo atendían, dice, ¿no? Al chico. Más allá de la cuestión de alcohol, drogas o que pudo haber pasado, ¿no? Simplemente eran dos jóvenes, 21 o 22 años. Este muchacho agarró su carro, salió rápido del estacionamiento y atropelló a este otro muchacho, que era un estudiante universitario. Y un escándalo, se hablaba de justicia. Y finalmente entrevistan al ministro, ¿no? ¿Y cuál era la justificación de él para que veas qué incoherente es nuestra vida? Él no dijo, sí, que se haga justicia. Tal vez tú dirás, no, pero ¿cómo va a decir eso si es su hijo? ¿Y la justicia no es justicia para todos? Y la respuesta frente a todos los periodistas fue, ¿cómo van a truncar la vida de mi hijo? ¿Ves? Hay que pensar lo que hacemos y entender que cada cosa que hacemos trae consecuencias. El mandamiento del Señor es puro que alumbra los ojos. Es decir, es claro, es mejor. Pensar conforme la Biblia nos lo dice, es pensar conforme el pensamiento de Dios para nosotros. Pero también cuando nos acercamos a la Biblia nos damos cuenta que no podemos vivir lo que la Biblia dice, porque va en contra de mi naturaleza. ¿Tu corazón acaso no quiere lo furtivo, lo malo, lo escondido, lo oscuro? Es verdad. ¿Acaso muchas veces no caes en la tentación y mientes? ¿Por qué mientes? Ay, no sé. Ay, es una mentirita, pues, ¿no? Pero mentimos porque de algún modo pensamos que nos ayuda. Y todos mentimos, ¿ah? Y el que diga que no miente es un mentiroso. Claro, todos mentimos. Mira, todos mentimos de exagerados o todos mentimos porque recortamos la realidad. Mentimos por conveniencia. Mentimos por maldad. Todos mentimos, de todas formas. Mentimos en broma. Mentimos en serio. Mentimos para ganar. Mentimos para hacer perder a otros. Mentimos siempre. Por eso necesitamos la verdad del Evangelio que nos permita entender la vida correctamente. ¿Y por qué entonces yo tengo que confiar plenamente en la Biblia? Porque la Escritura es limpia y permanece para siempre. Mira lo que dice el verso 9. El temor del Señor es limpio que permanece para siempre. La palabra temor en el versículo 9 es sinónimo de la palabra de Dios. Podríamos leer la palabra del Señor o la palabra de Dios es limpia y permanece para siempre. El temor se refiere a la conciencia de Dios que debemos tener y la conciencia de Dios la podemos satisfacer en la palabra de Dios. Lo que la palabra de Dios dice es verdad. Lo impresionante de la palabra de Dios, por lo cual muchos no pueden decir, ya no, estos son inventos humanos. No, porque el principal perjudicado de la palabra de Dios es el hombre. Porque la palabra de Dios nos dice nuestra condición del corazón. Porque la palabra de Dios, por ejemplo, nos dice la realidad de Israel en el Antiguo Testamento, el pueblo de Dios. Si tú no has leído muy bien tu Biblia y solo te has contentado con lo que oyes aquí adelante o tu maestro de escuela dominical, tú puedes pensar, Israel, sí qué lindo habrá sido ese país, ¿no? Fue el pueblo elegido, ¿no? Abraham, Isaac, Jacob, ¡wow! Qué lindo habrá sido ser creyente en esa época, ¿no? Tan bonito, ¿no? Mira, lea al profeta Isaías, lea al profeta Jeremías, lea al profeta Ezequiel, sobre todo Isaías. Isaías te dice descarnadamente cómo era la vida social de Israel. Capítulo 7 dice que homosexuales gobernaban Israel.
Sí. A mitad del libro de Isaías te va a decir, Dios le dice a Israel, tú nunca me has sido fiel. Has sido un rebelde sin causa. Jeremías proclama la verdad de Dios y Israel completa le dice, tú eres mentiroso, profetiza lo que a nosotros nos gusta. ¿Por qué, Jeremías, tú profetizas mal contra nosotros? ¿Por qué no eres como los demás profetas que dicen cosas lindas? Y Ezequiel es más impresionante, yo te diría, porque ¿sabes qué? Ezequiel, el propósito de Ezequiel es que Dios quería que le conozcan. Y Ezequiel es un profeta al pueblo de Israel. ¿Y cuál es el propósito de Ezequiel? Que Israel conozca a Dios. No conocían a su Dios, porque se habían olvidado de la palabra de Él. Tú necesitas una plena conciencia de Dios y esa solo lo vas a tener en su palabra. La palabra de Dios te confronta, te hace ver lo que realmente eres y hay en tu corazón. Es más, Jesús dice, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Marcos 13:31. Esta palabra nunca va a pasar. Porque no importa la circunstancia humana que vivamos, esta es la revelación de Dios para el hombre pecador. Tú y yo somos pecadores. Necesitamos una dirección en nuestra vida. Y aquí está. Es la palabra necesaria y pertinente para ti, no importa lo que estés viviendo. No importa si tus padres son creyentes o no son creyentes. No importa si en tu casa hay abuso, no importa si en tu casa hay indiferencia, no importa lo que tú puedas estar experimentando en tu vida, Dios te dice, aquí yo te revelo lo que tú necesitas para ordenar tu vida. Porque tú necesitas un orden, necesitas un punto en el cual tú te sostengas y digas, a partir de aquí puedo entender la vida. ¿Quién soy? ¿Por qué estoy aquí? ¿Y hacia dónde voy? Que es fundamental. Tú no eres casualidad, tú no eres una cosa, tú eres creación de Dios. Aquí está. Tú no existes por gusto, tú existes porque Dios lo ha determinado así. Él te hizo. Y Él tiene contados los cabellos de tu cabeza y de todo tu cuerpo. Él conoce cada célula que ha puesto en ti. Él hoy conoce cualquier enfermedad que tú tengas a pesar de que tú no sabes que está ahí. Ese es el Dios de la Biblia. Y Él se quiere dar a conocer a ti. ¿Qué dice el verso 9? La Escritura es verdad y completamente justa. Los juicios del Señor son verdaderos, todos ellos justos. Juicio acá no significa condena, significa un decreto. Lo que Dios dice es verdad y siempre se va a cumplir porque siempre es lo justo. Tú dirás, no, pero en mi vida han pasado un montón de tragedias. Muy bien, ¿sabes por qué pasan lo que pasas en tu vida? Lo que cada uno puede estar pasando en su vida, todo tiene que ver nuevamente con Dios, con que tú te encuentres con Dios. Pero ¿por qué tiene que ser así? Mira tu corazón. A pesar de todo lo triste que puedes estar viviendo, sigues rebelde a Dios. Dios te está diciendo, me necesitas. Acuérdate, la historia humana es cruel. La historia humana es cruel. Por una bendición de Dios, el mundo occidental en el siglo XIX y XX se pudo cristianizar, digamos así, en las leyes, pero no en el corazón. Por eso la rebelión, por eso se le echa la culpa a Dios, ¿no? La religión tiene la culpa, por eso vivimos tiempos violentos. Mira, si antes los tiempos eran violentos y le echaron la culpa a Dios, le echaron la culpa, entre comillas, a la represión que se le hacía a la gente cuando se le criaba, mira ahora. Mira ahora. La Escritura es verdad. Los veredictos de Dios, lo que Dios determina, siempre se va a cumplir.
¿Te sientes triste? En la palabra de Dios hay palabra de consuelo. ¿Te deprimes y te consumes en ti mismo, en ti misma? En la palabra de Dios hay palabra de aliento. ¿No sabes qué hacer con tu conciencia que constantemente te ataca por algo que sabes que es sucio en tu vida? La palabra de Dios te orienta, te limpia y te perdona y te hace una nueva persona. ¿Por qué no entendemos a Dios? Porque no nos acercamos a la palabra del Señor. Por eso es. Este es el libro suficiente para que cualquiera de nosotros viva. Porque lo que necesitamos es a Dios. Y este es el libro de Dios. Aquí está la historia de Dios, la historia de misericordia de Dios hacia el hombre. El principal personaje de este libro no son los hombres que aquí aparecen. No es David, no es Daniel, no es Ezequiel, no es Pedro, no es Pablo, es Dios. Y cómo Dios, pese a las infidelidades del hombre, sigue siendo fiel. Cómo Dios, frente a las injusticias del hombre, es justo. Cómo Dios un día le va a decir a nuestra historia, tal como la conocemos, hasta aquí nomás. A partir de ahora gobernará el Rey de Reyes y el Señor de Señores, con justicia, con rectitud, con verdad. Y la verdadera paz gobernará la vida de todos aquellos que creyeron y confiaron en el Señor. Y finalmente, la Biblia es más que oro afinado, o sea, oro puro. Para que tú veas que la Biblia no es cucufatería, porque parece bien materialista, ¿no? ¿Deseable es más que el oro? Sí, más que mucho oro afinado. La comparación de cuál debe ser nuestro deseo por la Biblia es una cosa material, es una joya, el oro. Y aunque hoy día ya no es muy popular en ese sentido, ¿no? Porque andas con oro en la calle, te roban, ¿no? Pero acá te dice, si quieres ponle, pues si te gustan los dólares, si te gustan los euros, no sé. Deseable es más que el dólar, sí, más que muchos dólares. Así debe ser la palabra de Dios. Porque aquí está la verdadera riqueza. Yo sé que ustedes son jóvenes y ahí con la juventud uno, a veces es bien difícil pensar que esto se va a acabar, pero se va a acabar, pues. Se va a acabar. Ahorita tú estás en la flor de tu juventud donde todo el mundo crece, aparece más gente y siguen creciendo, aparece más gente. Las cosas van a empezar a cambiar un poquito cuando te das cuenta que los de tu edad crecen y se empiezan a casar, empiezan a tener hijos, ya no sales tanto. Y cuando menos te des cuenta, te vas a dar cuenta que todos aquellos que te rodean empiezan a enterrar gente. Al tío, a la mamá, al papá. Pero eso no queda ahí. Pasa un poquito más de tiempo y nos empezamos a enterrar entre nosotros, ¿no? El amigo, el hermano. La vida pasa. Y aquí hay un tesoro que es más valioso que todo bien material. Es más, dice que es como la miel, como el dulce de miel que destila el panal. La miel pura. Ni siquiera la miel que llega en una botella a tu casa, sino la miel que destila del panal, que tiene un sabor especial y que tiene que ver con la cera que jala del mismo panal del que ha sido hecho. La palabra de Dios es fundamental para esa transformación. Es así. Es así. Pero no hay nada como la palabra de Dios a través de la historia humana. A pesar de que el hombre ha hecho, este es el libro más vendido de la historia humana. No hay libro que se acerque en alguna manera a la cantidad de copias que se ha vendido de la Biblia. A pesar que se le ha perseguido, se le ha quemado, se le ha botado. A pesar de todo lo malo que, por ejemplo, Rousseau habló en contra de la Biblia,
¿no? Presagiando incluso que ella iba a desaparecer en los siguientes 100 años a su muerte. Hoy la Casa de Rousseau es la Sociedades Bíblicas Francesa, ¿no? Y la Biblia sigue, y de Rousseau ni siquiera ustedes de repente saben. La palabra de Dios, suficiente para transformar nuestra vida eternamente. No para un momento, para toda tu vida. ¿Sabes qué? Lo más valioso en tu vida es lo que tú no ves. ¿Qué es lo que hay en tu corazón? Lo que nadie ve y solo tú sabes que está ahí. Eso es. Y David acaba en el versículo 11 diciendo lo siguiente, haciendo una oración. Además, tu siervo es amonestado por ellos, en guardarlos hay una gran recompensa. Hay una gran bendición, hay una gran satisfacción. Porque tiene que ver con la realidad última que está en tu corazón. David ya te ha dicho, no renuncies a lo dulce que puede ser este libro. Y David acaba orando lo siguiente: sean gratas las palabras de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti, oh Señor, roca mía y redentor mío. ¿Tú cómo puedes tener una boca limpia? Porque tienes un pensamiento lleno de la verdad y saturado de Dios. A través de la palabra. No tienes que estudiar la palabra, tienes que leerla. No tienes que leer 20 libros de la palabra de Dios. Empieza por unos cuantos versículos. Empieza a llenar tu vida con este libro. Y te vas a dar cuenta que este es el único libro que en realidad no se lee, sino se escucha. Porque la voz de Dios empezará a tocar tu corazón. No, yo leo y no pasa nada. Muy bien, sigue leyendo. ¿Sabes por qué no pasa nada aparentemente? Porque Dios te está diciendo, yo soy Dios y yo te voy a hablar cuando yo quiero. Ahora solo lee. Porque Él sabe cuándo estarás lleno de suficiente palabra de Él para que empieces a entender, a comprender, a experimentar. Pero con un corazón soberbio, con un corazón pensando que Dios está a tu servicio, te equivocas. Él es el Dios creador del cielo y de la tierra. Ese es el Dios de la Biblia, el único Dios. Y Él te pide que te acerques a Él a través de su palabra. Que la conozcas y que entonces vas a aprender a disfrutarla. Vas a entender que lo que ella dice tú no lo puedes vivir si no te sometes a Dios. Y cuando entiendes eso, te das cuenta que puedes decir como Pablo, no de memoria, sino de corazón, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. En Cristo. No en ti, en Cristo. Tienes que vaciarte de ti mismo, de ti misma, y llenarte de Cristo. Y Él te tomará así como eres, y Él vivirá en ti. Por eso podrás decir como Pablo, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Pero era Pablo, sí era Pablo, pero era Cristo viviendo en él. Por eso vivió tormentas, persecuciones, robos, mentiras, trampas. Se le dio por muerto, porque ya no vivía él, sino Cristo en él. Entonces no me digas que la vida cristiana es aburrida. Lee la vida de Pablo. Lee el libro de Hechos y date cuenta cómo vivían y cómo deben vivir los cristianos hasta hoy en día. Vamos a inclinar nuestros rostros y vamos a orar. Padre Dios, te queremos dar gracias por esta noche, por este tiempo, Señor, que tú nos das para animarnos a buscarte en tu palabra. Gracias por este grupo de jóvenes, Señor, que están aprendiendo a reconocer y aceptar su tremenda necesidad de ti. Dales de ti, Señor. Ten misericordia de ellos, Señor, y en tu gracia que ellos te conozcan solo por la fe y vivan solo para ti, confiando que tú eres el que hace toda la obra transformadora en su
corazón. Te agradecemos, Señor, por esta tarde. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Antes de acabar, me han dado un encargo. Ustedes van a empezar sus células la próxima semana, me dicen. Así que yo les animo a de verdad integrarse a cualquiera de los grupos, que seguramente va a haber más de uno, dos, no lo sé. Pero intégrense. La mejor manera de poder vivir nuestra fe es conociéndonos. La vida cristiana no es para vivirla solos. Es más, lee el Apocalipsis y Dios le dio la bendición a Juan de ver, dice, a los miles de millones de creyentes de toda raza, de todo color, de toda etnia, de toda nación. Así que la vida cristiana tiene que ver con estar juntos. ¿Sabes por qué? Dice la palabra de Dios en Jeremías 17:9. Engañoso es el corazón y perverso más que todas las cosas. ¿Quién lo conocerá? Ese versículo nos señala que no podemos vivir solos. Porque te miras al espejo y ¿qué dices? Ay, qué lindo cristiano soy, ¿no? Ay, qué linda cristiana soy, ¿no? Ay, felizmente no soy como el otro. No, la Biblia dice que tu corazón te engaña. Por eso nos necesitamos. Por eso necesitamos conocernos de manera profunda, para poder animarnos, para poder alentarnos, pero también para poder corregirnos, para poder cuidarnos, porque la percepción que tenemos de nosotros mismos no siempre es la mejor. Así que ya saben, yo les animo, como una necesidad personal, júntense a una célula o grupo pequeño, como le llamen, y empiecen a desarrollar su vida cristiana a partir de ese compañerismo. Dios nos ha puesto como la familia de Él. Somos un solo cuerpo, somos la esposa del Cordero. Así que a través de las células también vamos a poder disfrutar del amor de Dios, que está en cada uno de nosotros, los creyentes. Imperfecto, pero está y es necesario. Así que ya saben, intégrense a un grupo, no se queden afuera, ¿no? Y si alguien tiene alguna dificultad, acérquense a los líderes de la iglesia, ellos les van a poder orientar y animar. Muy bien, que Dios les bendiga.